La primera pregunta que tengo en el chat la hace Erika Reque. Dice, ¿cuál es la edad en riesgo o a partir de qué edad, tanto de la madre como del padre? Me imagino que tiene que ver con el límite de edad del que hablabas en relación a los riesgos para el bebé. Sí, mire, antes las publicaciones científicas hace 10 años atrás decían que las mujeres después de los 35 años tenían riesgo. Eso es conocido. Pero ya a partir de los 30 años ya hablamos de madres años. Desde el punto de vista de la genética reproductiva, ya tener 30 años es ser mamaños. Esto tiene que ver con el envejecimiento del óvulo. Yo siempre le decía a mis estudiantes en la universidad, si ustedes quieren hacer la explicación de qué es un óvulo, cuenten la cajita de bombones. A mí me encantan unos bombones. Y esas cajitas de bombones son sus óvulos. Y esos óvulos se forman en etapa intrauterina. Ellos tienen unas divisiones celulares y luego ellos se duermen cuando ustedes están en vitro. Es decir, que ellos quedan en una primera división. Así que la edad de su óvulo parte desde la concepción de su mamá con usted en el embarazo. Esa es la edad del óvulo. Y este óvulo despierta nuevamente cuando usted tiene la menarca, y eso es la primera menstruación. Es lo que llamamos la menarca. Entonces, realmente usted no tiene 30 años. Su óvulo no tiene la edad cronológica. Ese óvulo tiene un poco más. Con respecto a los papás, sí se han observado ciertos síndromes que están relacionados, por ejemplo, la condroplasia, relacionado con edad paterna avanzada. La edad materna avanzada en síndrome de Down. También la edad materna y paterna avanzada en el espectro del autismo. Claro, no es determinante porque el autismo es multifactorial, poligénico. Eso es tema para otro diplomado, para otra clase. Entonces sí es importante la edad de los padres. Y por supuesto, las enfermedades asociadas de la madre. ¿Qué otra pregunta, Ensa, para seguir? ¿A partir de qué edad se observa el Prader-Willis? Ajá. Eso es una enfermedad genética. En el momento estos bebés se ven como todos, sanitos. Pero luego, en el primer año de vida, encontramos esa obesidad, es decir, que usted lo alimenta adecuadamente, pero eso es un sobrepeso. Estos niños también tienen retraso en la parte psicomotora. Ellos tienen déficit a nivel cognitivo. Entonces, inclusive son niños que tienen hiperglicemia, es decir, el azúcar, lo que llaman ustedes, la glicemia es muy elevada. Entonces tienen glicemias elevadas, sobrepeso y retraso psicomotor en el primer año. La otra pregunta. En el caso de la hipotonía, ¿puede tener bases genéticas? La hipotonía eso es una clase que yo desde como 15 días. La hipotonía tiene varias causas, de allí lo importante de la valoración multidisciplinaria. Entonces, antes de decir, porque la hipotonía, bueno, no sé cómo les caerá mi percepción. La hipotonía no puede ser un diagnóstico. La hipotonía es un signo que acompaña a otras circunstancias y que pueden haber muchísimas enfermedades, más de 35,000 enfermedades genéticas conocidas por el Proyecto Genoma Humano que pueden tener esto. Yo puedo tener un niño con hipotonía y el diagnóstico no es la hipotonía. Yo puedo tener un cuadro clínico de hipotonía. ¿Cuál es mi función? Investigar si esa hipotonía tiene que ver con el sistema nervioso central, si tiene que ver con el sistema nervioso periférico, si la hipotonía tiene que ver con una enfermedad genética de base. Y creo que eso hay que mencionarlo. Estos niños con hipotonía son aquellos que nosotros colocamos en el retraso global del desarrollo. Porque mientras están en estudio, nosotros no podemos etiquetarlos. Por eso la hipotonía no es un diagnóstico.
Es una manifestación clínica de una entidad más grande. ¿Escucho, Ensa? Si hay mosaicismo, ¿quiere decir que no hay responsabilidades genéticas de los padres? Mosaicismo. Bueno, vamos a hablar de mosaicismo. Arrancamos con mosaicismo entonces, si no hay más preguntas. Sí hay más, si quieres entonces dejamos esa de última. Mosaicismo lo podemos explicar con síndrome de Down. Bien, entonces para Jessica, que hizo esa pregunta, entonces la profesora Liliana la va a responder al final. Vamos a revisar el resto de las preguntas. ¿Cómo saber si un niño tuvo el origen de su trastorno producto del parto o posterior? Si tuvo problemas en ambos casos, ¿cómo se identifica ese origen? El origen se detecta gracias a la evaluación genética y neurológica. Miren, cuando un bebé sufre una agresión en el área en prenatal y en perinatal, de eso deja huellas en nuestro sistema nervioso. Y la falla en el oxígeno también deja huellas. ¿Qué son esas huellas? Zonas de isquemia que se pueden ver en resonancia magnética. Por eso no deben solicitar ni aceptar que les envíen tomografías para ver la situación neurológica de un bebé, sino tiene que ver con causa traumática, ¿no? Por las pruebas neurofisiológicas, que llamamos los potenciales auditivos y visuales, también nos dicen, y además la investigación de la mamá. Muchas veces los interrogatorios a la familia, yo no lo hago todos en una sola vez. Yo todos los puedo reunir en una cámara y conversamos y investigamos, pero cuando yo veo que hay ciertas restricciones en la información, yo me voy directamente a la persona en otra conversación para ver si podemos indagar más. Por lo que, en conclusión, para poder saber si esto es una agresión del tipo perinatal, la evaluación neurológica, el neurodesarrollo y la investigación con una historia clínica detallada nos da. Y cuando no hay la presencia de otra enfermedad que nos explique lo que el bebé o nuestro niño está teniendo. La siguiente pregunta. Si bien sabemos que el autismo es multifactorial, ¿un factor pudiera ser padre con edad avanzada y consumo de estupefacientes? Como dije, hay publicaciones científicas que nos hablaban de padre con edad avanzada y madre con edad avanzada. La situación de alcoholismo o de consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, tiene que ver con el embarazo, tiene que ver con la madre. Si estamos hablando de que está expuesto a teratógenos, eso sí. Ahora, yo creo que, inclusive en algún momento cuando tú ves la clase, se habla en las conductas que son delictivas de algunas personas, siempre tenemos que investigar trastornos como déficit de atención con hiperactividad, niños que tengan algún tipo de trastorno oposicionista desafiante. Entonces, estos niños son adultos. Eso sí que investigarlo. El consumo de sustancias psicoactivas, tenemos que investigar el por qué los padres tienen esta conducta, para saber si es de un origen social o un origen psiquiátrico la conducta. La siguiente. ¿La disgénesis cortical puede ser un factor causal de estas enfermedades? No. No he mencionado nada de la disgénesis, no tiene que ver con la situación de los síndromes que hemos mencionado. ¿Cuál otra pregunta? No hay más preguntas. Nos quedamos entonces con la de Jessica en relación al mosaicismo. Okay. Bien, vamos a explicar los mecanismos de producción del Down, y ahí podemos saber. Fíjense que en la trisomía 21
Se le dice así porque el síndrome de Down es por un cromosoma adicional. Yo les coloqué allí, ¿no? Un cariotipo. Un cariotipo es nuestra información genética. Todos tenemos esa información genética normal, es decir, claro, sin el exceso del cromosoma 21, pero todos tenemos cromosomas, 22 cromosomas autosomas, que ven que son los pares. Cada cromosoma tiene un par. Y además tenemos los cromosomas sexuales, que es el X y el Y. Por eso que la mujer no decide el sexo de su hijo. El que da la última palabra es el espermatozoide, porque la mujer no tiene Y. El hombre tiene un cromosoma Y y un cromosoma X. Bien. Tomando eso como referencia, en el síndrome de Down, la anomalía que se da es una anomalía del tipo cromosómica numérica, que en este caso es por exceso de número, porque hay inclusive monosomía o por disminución en el número. En este caso hay un exceso. La más frecuente se le llama trisomía libre, que es el que está asociado a edad materna avanzada. Pero ojo, también tenemos madres que no están en el rango de edad materna avanzada, que son las madres jóvenes que estamos observando que están teniendo más niños con síndrome de Down. Entonces ustedes dirán, y esto que tiene, esto es hereditario, esto tiene un componente, o sea que los padres transmiten el síndrome de Down de una generación a otra. No, no es así. La trisomía 21 se da por un fenómeno de no disyunción, es decir, un fenómeno gamético, por un fenómeno de óvulo envejecido. Pero también tenemos otras causas de síndrome de Down que no necesariamente es el exceso del cromosoma 21. Y ese es el caso de la translocación y el mosaicismo. Entonces, yo no sé, Ensa, si podemos avanzar, porque yo les traje a ellos el cariotipo para que ustedes entendieran eso. No sé si nos adelantamos un poquito, creo. Dale la siguiente. Después nosotros nos devolvemos. Es para que vean. No, dale, ahí está. Pásame la anterior. Es para explicarles, para que ustedes entiendan. Y esto es importante porque esto es un conocimiento que es valedero. Pásame la anterior porque esto es un cariotipo normal. Esto es un cariotipo, Este es un cariotipo normal. El que ustedes están observando allí. Fíjense los cromosomas, hermosos. Eso es un cariotipo. Y esto es un cariotipo de un varón. ¿Por qué es un varón? Porque yo estoy identificando el cromosoma Y. Si tuviera otro cromosoma X, fuera una mujer. Pásame la siguiente. Miren, esto es un cariotipo, porque yo les traje los cariotipos, porque esto es el diagnóstico del síndrome de Down. Porque el síndrome de Down hay que hacerle diagnóstico por citogenética para poder darle a los papás el asesoramiento que ellos necesitan. Por eso me tomo el tiempo de explicar lo de mosaicismo, porque es una pregunta vital. En este caso, aquí vemos el exceso del cromosoma 21. Pásame la siguiente. En este les estoy trayendo un cariotipo de síndrome de Down anormal, pero esto no es una trisomía 21. Fíjense que aquí ustedes pueden observar el cromosoma 21, ¿verdad? Y en comparación con el resto de los cromosomas, este cromosoma le está faltando un par. No sé si lo observan. Eso se llama traslocación. ¿Qué es una traslocación? Cuando un cromosoma 21 se pega o se trasloca y lleva material de su propio cromosoma a otro y se le pega a otro. Entonces, fíjense cómo el cromosoma 21 se le pegó. Ahí tienen el satélite al cromosoma 14. Esto se llama traslocación 14-21. Esto tiene importancia clínica y me estoy tomando el tiempo de explicarlo. Sí tiene importancia clínica, porque el síndrome de Down es clínico a la observación en el neonato, pero cuando viene de una trisomía libre, cuando yo tengo una traslocación de este tipo, el fenotipo del Down
es muy tenue y también las complicaciones o las malformaciones. Un mosaicismo se trata de una línea celular adicional anormal. Y la fórmula cromosómica cambia, porque en vez de tener una línea celular en cromosoma, tengo dos, mosaico. Mosaicos se superponen. Por lo tanto, en estas dos circunstancias, el síndrome de Down dificulta al nacer diagnosticar. Cuando me llegan los pacientes con síndrome de Down, que inclusive me dicen las mamás, yo me estoy enterando que mi hijo tiene síndrome de Down porque fui a consulta de niños sanos porque mi hijo tiene retardo psicomotor, no camina, no se sienta, no se voltea en la cama, no, tiene empatía, pero está muy flojito. Entonces se dan cuenta es por una de las características del síndrome de Down, que es la hipotonía. Pero desde el punto de vista genético, nosotros hacemos una experticia, como decir, una experticia forense, para poder identificar esos signos que están muy solapados, que están así como subsumidos en la piel, pero que nosotros sí los podemos identificar, y también los pediatras y también ustedes clínicamente. Entonces, el diagnóstico del síndrome de Down, pásame la siguiente. El diagnóstico de síndrome de Down es muy importante. No, no te vas a adelantar. Más bien dale. Más bien el diagnóstico de síndrome de Down es clínico porque están los rasgos. Pero tenemos que dar claro, ahorita un cariotipo es costoso, pero el cariotipo nos dice qué fórmula cromosómica tiene este bebé. Y les podemos decir a los papás la probabilidad de que tengan o no tengan un nuevo caso. En los casos de traslocación y en los casos de mosaicismo de mis pacientes, yo le digo a los padres, en este resultado de su hijo está la indicación de que a los padres tenemos que hacerle a los dos el cariotipo. ¿Por qué a los dos? Porque uno de los dos es quien tiene alguna anomalía cromosómica y que está como estado de portador. Por tanto, no tiene fenotipo, pero sí tiene cromosomas numéricamente o estructuralmente anormales, y en el momento de la fusión para hacer la formación de ese cigoto, de esa célula nueva, esta célula humana nueva, ese nuevo ser, entonces cuando se van a unir, porque la matemática aquí es exacta, la naturaleza es sabia y las matemáticas son exactas en cuanto al número de cromosomas, o se traduce en aborto o se traduce en niño con anomalía cromosómica. Ahora, fíjense los rasgos. Y aquí no es solamente, es decir, que tienen los ojitos achinados. No, se llama epicanto, porque estamos en una clase clínica. Epicanto bilateral. ¿Qué es un epicanto? Un repliegue a nivel de los párpados, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tiene característico en lo facial? La braquicefalia, es decir, que tienen como una cabeza alargadita y achatada hacia atrás. Es decir, que tienen el occipital, la parte posterior, achatada. Otra de las cosas que nos da es el aplanamiento de su cara. Tienen la naricita pequeña y aplanada, la boca triangular y muy pequeña, con un cuello corto. Otra de las cosas que nos llama la atención, y yo les traje una foto, lo más que pude para que ustedes, si no los conocían, las manchas de Brunfield. Eso es un diagnóstico y todos los niños nacen con esa mancha, los niños con síndrome de Down, que es una mancha en el iris, que parece como una corona radiada. Se llama las manchas de Brunfield. Es un signo. ¿Qué otra cosa tenemos además de la hipotonía? Porque la discapacidad intelectual la podemos determinar a los primeros meses de vida. No es necesario que un niño tenga 6 años para que usted sepa si no tiene discapacidad intelectual, porque para eso hay pruebas paramétricas. Bueno, esa sabe mucho más que yo de eso, porque más bien yo he aprendido mucho son con los pedagogos y los psicólogos. Ahora, otra de las cosas son los llamados dermatoglifos. Un dermatoglifo es una marca de piel. Y hay una característica que yo creo que todos conocen, que es la única línea que se da. Porque nosotros si nos vemos las manitos, no sé si la ven, ¿ven? Tenemos líneas y varias líneas. Pero el niño con síndrome de Down tiene una línea transversal, que antes se llamaba pliegue de simio, pero para evitar
la descalificación y las malas interpretaciones, se elimina el término y se dice línea transversal o pliegue palmar. Otra de las características que tienen estos bebés, y yo siempre lo examino porque, bueno, mis pacientes, las mamás de los pacientes saben cuando digo, enséñame las manos, toma foto de las manos y me enseñas el quinto dedito de los deditos. Hay algo muy característico en el síndrome de Down que es la clinodactilia. Todos tenemos los deditos, bueno, casi todos, porque esto es una variedad anatómica genética. Todos tenemos nuestros deditos, ¿ves? Rectos, ¿ves? Inflexión y extensión. Pero ellos, al momento de que ustedes flexionan, ellos tienen porque les faltan como pequeñas articulaciones, en vez de tener 3 falanges, tienen 2, entonces se ve un dedito angulado. Eso se le llama clinodactilia. Y además, en los deditos, cuando vamos a examinar los pies, porque también los pies se examinan, vemos como una abertura entre el primer y segundo dedo de los pies, más arqueado de lo normal. Yo creo que allí lo ven. ¿Qué otras cosas buscamos en síndrome de Down? O las enfermedades asociadas. Y yo les voy a dar eso ahorita, no sé si damos el receso, a mí que me lleve el tiempo es ENSA, de cuáles son las recomendaciones clínicas y qué es lo que se debe exigir según la etapa de edad que el niño esté. Porque mientras más los padres, la familia de este bebé se tarden, más complicaciones tienen. ¿Por qué? Porque ellos tienen complicaciones cardíacas, oftalmológicas, auditivas, endocrinas, tienen epilepsia, tienen TDAH, tienen varias enfermedades. Y además de eso, pasa que dejamos la lámina afuera, el cromosoma 21, los genes, no sé si no te voy a devolver ENSA. Hay una cantidad de genes, no sé si lo quieres colocar ENSA, una cantidad de genes que han sido ya secuenciados y miren, la verdad es, uno de los mejores cromosomas, mejores estudiados fue el cromosoma 21, porque el síndrome de Down es el síndrome estándar de estudio. Allí ENSA les va a colocar, ahí está el cromosoma, ¿ves? Fíjense todos los genes que están involucrados y las enfermedades que están allí. Y entre ellas está la enfermedad de Alzheimer. Esto explica el porqué el síndrome de Down, porque ellos tienen mutaciones en el cromosoma 21, ellos tienen mutaciones que los condicionan a envejecimiento prematuro y la aparición de la enfermedad de Alzheimer, pero no a las edades que son las observables, que es en la etapa de la tercera edad, sino en etapas muy tempranas. También ellos tienen enfermedades como la leucemia, y fíjense que allí tenemos genes implicados en el cromosoma 21 que tienen que ver con enfermedades hematológicas, entre otras enfermedades, por eso el conocimiento de los genes relevantes del cromosoma 21, y eso es importante, y así vamos con cada enfermedad. Bueno, Elsa, sigue adelante, yo me voy adelantando. Estábamos hablando, ¿no? Sigue adelante para que entremos en la materia de lo que es cómo evaluar el síndrome de Down, porque hasta ahí. Porque el síndrome de Down, como dije, es clínico. Pásame la anterior. Y aquí la anterior. Creo que son 2 anteriores. Aquí les traigo unas recomendaciones, ¿no? Ajá. Pásame la anterior, a ver. ¿En dónde quedamos? Ajá. Ok. Si ya tenemos este cuadro de las características clínicas, estos rasgos van a disminuir en niños que tienen traslocación del cromosoma 21 y mosaicismo del cromosoma 21. Por lo que la trisomía 21, que es la trisomía libre más frecuente, da el fenotipo al 100% al nacer. Pero la trisomía, pero el síndrome de Down, ocasionado por otras anomalías cromosómicas como la traslocación y el mosaicismo, no se ve el fenotipo tan florido, sino que se ve más la hipotonía, la discapacidad intelectual, el retraso en las etapas del desarrollo. Seguimos en eso. Si están cansaditos, no sé si quieren descansar. Profesora Liliana, disculpe, como me pidió que le llevara el tiempo, tenemos 1:30 ya de clases.
transcurrida. Entonces, la pausa activa, ¿verdad? Para que descansen y podamos regresar para ir con síndrome de Down y equifrágil. ¿Cuánto tiempo tendrán? Tendremos que 15 minutos de pausa activa. Tenemos entonces 15 minutos a partir de este momento para que, bueno, puedan ir a estirarse un poco, tomar algún refrigerio, tomar agua, en fin, nos vemos en 15 minutos. En 15 minutos estaríamos partiendo de forma puntual.